Emigrar no es una decisión fácil y tampoco existe una receta perfecta. Lo más difícil aún es hacerlo y adaptarte y hacerlo exitosamente. Creo que es muchísimo más fácil cuando la persona emigra porque es su elección a aquellos que se ven forzados a hacerlo por circunstancias diversas. En mi caso en particular, yo creo que fue una mezcla de las dos cosas. Yo quería experimentar otra cultura, vivir de una forma distinta y bueno, las condiciones en mi país saben que... Recuerdo que a medida que se acercaba la fecha en la que tenía que venirme para Estados Unidos, me iba dando como que más miedo. La noche anterior, antes de venirme, sentía como que ese vacío en el estómago y me preguntaba a mí mismo, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que está bien que me separe de mi familia? ¿Será que está bien que deje mi carrera? ¿Será que está bien todo lo que estoy haciendo? Pero al mismo momento me decía, ya tomaste la decisión y tienes que seguir adelante y te tienes que montar en ese avión y te tienes que ir porque si no lo haces te vas a arrepentir y siempre vas a pasar tu vida diciendo qué tal si hubiera hecho lo que tenía planeado. Es difícil porque solo el tiempo te confirma que lo que hiciste estuvo bien y gracias a Dios en mi caso pues el tiempo me dio la razón. Cuando llegó el gran día de la despedida era muy sencillo. Aquí el plan era simplemente llegar al aeropuerto y despedirme de mis padres como que si los iba a ver al día siguiente. Ni se me ocurrió voltear una vez que ya me había despedido para verlos como quien dice por la última vez, porque ya en algún momento anterior lo había hecho y yo creo que es lo más desgarrante que puedes hacer. Así que me despedí y hacia adelante por esa puerta agarré ese avión. El día que llegué aquí recuerdo haberme sentido como la persona más sola del mundo. Yo creo que fue uno de los días más duros para mí. El pensar que tenía todo un camino por delante en el cual iba a tener que luchar y dar lo mejor de mí para poder llegar donde quería. Básicamente no traía mucho dinero y lo único que tenía o lo único que pude comprar, recuerdo, fue un televisor del cual usé la caja por unos cuantos meses como mesa de comedor. Yo decía que wow, que cuánto iba a tener que trabajar para poder llegar a tener todas las cosas que quería tener. Yo un día era dentista y a los 2 días siguientes estaba barriendo un parqueo en la pequeña Habana. El primer trabajo que tuve fue en una compañía que hacía eventos, que hacía fiestas. Y yo básicamente tenía que lavar los coolers donde se metía la comida para trasladar en los camiones a las fiestas. Y es que no existe trabajo que le quede grande al inmigrante. Cuando llegamos tenemos que aceptar cualquier trabajo que se nos presenta. La idea es comenzar a labrarse ese futuro y si nos toca trabajar de lo que nos toque trabajar, pues hay que hacerlo. Cuando terminé mi jornada de lavar los coolers, quien era el supervisor me pidió que agarrara y pasara el mapa por el warehouse, cosa que para mí fue un shock. Después de ser un doctor, tener que venir aquí a pasar el mapa, yo decía... yo sabía que eso podía pasar, pero creo que no me imaginé que podía pasar tan pronto. Así que básicamente mi decisión fue la siguiente. O hago lo que me están pidiendo y ya todo pasó, le perdí el miedo a eso, o simplemente agarro mis cosas, me voy, pierdo mi trabajo y en otra futura oportunidad puede que se me vuelva a presentar la situación de tener que pasar el mapa y tenga que volver a perder el trabajo. Afortunadamente me dejé de prejuicios y lo hice. Y para mi sorpresa, al día siguiente, cuando llegué a la compañía, el dueño de la compañía, que era una compañía que facturaba $7 millones al año, estaba cambiándole el aceite a uno de sus camiones. En ese momento dije, wow, si este señor que tiene para pagarle a alguien para que le cambie el aceite no le importa hacerlo, menos mal que yo tomé la decisión adecuada. El tema de la profesión es quizás una parte muy delicada de la inmigración. Cuando la mayoría de nosotros escogimos, en mi caso particular, cuando escogimos estudiar la carrera que lo hicimos, quizás éramos muy jóvenes y no sabíamos que existían muchísimas otras posibilidades o muchas otras cosas a las cuales también podemos llegar a hacer y hacerlo de forma exitosa. No creo que exista una fórmula mágica para poder esperar pacientemente, pero sí creo que es crucial que uno se olvide un poco
de lo que era o de lo que hacía en tu país de origen. Quizás tendemos a pensar que nuestra profesión nos define y lo que hacíamos nos define, pero en realidad lo que hacíamos o lo que estudiamos o a lo que nos dedicábamos no tiene nada que ver con lo que en esencia somos. En mi caso, yo fui capaz de no llegar aquí con ninguna idea preconcebida de qué iba a hacer o a qué me iba a dedicar, y eso me permitió poder incorporar toda la experiencia o el conocimiento que traía de mi carrera en Venezuela al nuevo set de conocimientos o set de skills, como se dice en inglés, que estaba adquiriendo aquí en Estados Unidos. Si me preguntas qué es lo más difícil que me ha tocado enfrentar durante estos 15 años de inmigración, la respuesta es muy sencilla. La montaña rusa emocional a la que los inmigrantes somos sometidos, lo más difícil de afrontar, lo más difícil de superar, lo más difícil de sobrellevar. Por eso es importante que ejercites ese corazón, dejando salir los sentimientos y las emociones al aire libre. Cada vez que tenía esos días terribles, que me sentía malísimo, siempre mantuve en mi pensamiento de que eventualmente iba a llegar a donde quería llegar. Si tuviera que darles algún consejo, les diría que no dejen que las circunstancias adversas les alejen de su norte, que deben tener siempre claro dónde quieren llegar, siempre pensando en un futuro. A veces lo que uno necesita es imaginarse cómo va a ser el futuro para poder entonces lidiar con el presente. También deben abrirse al hecho de que el éxito a veces se presenta como nosotros no lo teníamos planeado. Hay muchísimas cosas que trabajan a tu favor. Dios trabaja de una manera misteriosa y la mente de nosotros los humanos no necesariamente están preparadas para entender cuáles son los mensajes que Dios nos envía. No te rindas, no decaigas. Está bien que te sientas mal un día, está bien que te sientas mal 2 días, pero debes levantarte. Estos son países donde quizás hoy no estás muy bien, pero mañana se te brinda la oportunidad de volver a subir, de volver a seguir subiendo. La enseñanza más importante del viaje del inmigrante no es cruzar el mar para ir a conocer solamente otra cultura o ir a conocer solamente otro país. Es para ir a conocerte a ti mismo, porque aprendes a descubrir cosas de ti que no te imaginaste que eran posibles que podías hacer. Así que adelante, no decaigas, que estoy seguro que así como yo lo logré, tú también lo vas a lograr. Recuerda que todo es temporal, que todo pasa. Imaginarse cómo va a ser el futuro para poder entonces lidiar con el presente.